como decía, justamente son un cáncer o un grupo de cánceres que realmente tiene una carga muy, muy importante para la sociedad mexicana. Estamos también en un momento bastante interesante de la historia mexicana, con un nuevo gobierno, con un nuevo enfoque sobre salud también. Y entonces, antes de realmente ver un poco lo que tendríamos, lo que se podría hacer, lo que se podría mejorar en términos de políticas públicas para cánceres hematológicos, María, si pudieras darnos un poco una visión de conjunto de lo que está pasando ahora en el sistema de salud mexicano y la visión para el futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenos días, gracias a los patrocinadores. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de esto que nos apasiona. Yo soy hemato-oncóloga, entonces esta parte del cáncer sanguíneo es muy importante. En nuestro México hay muchos Méxicos y como tantos Méxicos hay diferentes sistemas de salud. Entonces los sistemas de salud al cual yo represento, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el que da cobertura al 55% de la población total del país. Del otro porcentaje, que es un 20%, son los trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, una población muy pequeña que es SEDENA, que es de las Fuerzas Armadas también, y Marina. El resto pueden o no tener seguro particular y hay un alto porcentaje, más del 30%, que no tiene nada. No tienen nada y estos tienen acceso hasta este momento a lo que se llama Seguro Popular, que está en transformación para llamarse IMSS Bienestar o Bienestar para la Salud. De estos que tienen IMSS Bienestar hay una parte que se llama, o Seguro Popular, que se llama gastos catastróficos. Y desde el 2012, la leucemia en niños sí es toda la cobertura. Tiene cobertura desde la inducción, la remisión, la consolidación y el trasplante de médula ósea, el cual se logró con gente que está aquí presente. Y entonces, en los niños, cuando son diagnosticados a tiempo y llevan el protocolo espectacularmente bien llevado, los niños llegan hasta el trasplante y se pueden curar. Ustedes saben que los niños con leucemia linfoblástica aguda son potencialmente curables y aquellos que tienen criterios de mal pronóstico se llevan a trasplante. Todo eso sí está cubierto en gastos catastróficos siempre y cuando se canalicen y se diagnostiquen a tiempo y haya una referencia y contrarreferencia. Si no, quedan en desventaja. En la institución deberíamos de tener igual lo mismo. Desafortunadamente, como somos un país con una extensión muy amplia y no hay muchos centros específicos para trasplante, el trasplante en sí, en niños, no se hace en todos los casos. En adultos, mucho menos, porque ni siquiera en seguro de gastos catastróficos, por seguro IMSS Bienestar o por que es Seguro Popular, que está cambiando de nombre, no contempla la leucemia en adultos, no contempla el trasplante en adultos. En el IMSS sí, en el ISSSTE también, en SEDENA y las demás instituciones sí lo contemplan, pero desafortunadamente el encontrar un donador relacionado o no relacionado es un poco difícil, porque por educación para la salud. Entonces hay gente que le da miedo donar, o cuando ya tiene el donador a la mera hora no dona por alguna circunstancia, y entonces se pierde esa oportunidad. Entonces tenemos todo este abanico de posibilidades del por cual no se está llevando a cabo, porque somos muchas instituciones, y lo que se pretende ahora es unificar y tener los mismos criterios, y todos tener acceso a esto. De eso se trata, de tener un solo cuadro básico, que ya no se va a llamar cuadro básico, sino un solo compendio de medicamentos, en los cuales pueda tener toda la población el derecho a la salud y tener la cobertura amplia, no solamente limitada. Eso es lo que se pretende. La realidad es, como bien lo dice, no están incluidos porque no están en los primeros 5, que es cáncer de mama, próstata, colon, ¿no? Entonces sí ocupan el 7º, 8º, los linfomas, las leucemias,
Y depende de estos también las características, ¿no? Cada uno de estos tiene unas características muy especiales en nuestra población. Es diferente la leucemia linfocítica crónica en Europa o en países de otros anglosajones, porque nosotros la leucemia linfocítica crónica se ve en gente más joven que pasa desapercibido y se hace el diagnóstico tardío. Claro, y eso, ¿no? es el otro problema. Exacto, es otro problema. Igual no se piensa luego en la leucemia aguda, aunque ya esté el paciente, porque es agudo, en menos de 3 semanas, y la referencia, contrarreferencia a un centro especializado se tarda un poco. Entonces, lo que se intenta ahora es que sea una referencia, contrarreferencia rápida, aunque terminen no siendo leucemias, pero más vale atenderlos y de tener el diagnóstico oportuno y el acceso a las nuevas drogas. Sí, es decir, eso de la prevención y también de la concientización de los síntomas con los pacientes es algo muy, muy importante. Antes de discutir eso, un poco más sobre lo que estabas comentando, el hecho de que claro, el Seguro Popular cubre los tipos de cáncer más comunes, pero sí hay recursos limitados, ¿verdad? Entonces es un poco cómo utilizar esos recursos. ¿Cuál es yo diría, la visión para justamente los cánceres sanguíneos? Vi que la diputada no pudo venir, pero hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto de ley para poder incluir también esos en el Seguro Popular o en el nuevo instituto. ¿Cómo se ve ¿Es algo que va a pasar? ¿Es algo...? Sí, es algo que se está concientizando, se ha propuesto, lo tienen ahora sí, como dicen, en el radar y en la mesa los diputados, los senadores, y uno que trabaja para la salud, pues con mayor razón, ver la necesidad, porque muchas de estas enfermedades, la leucemia linfocítica crónica, el mieloma múltiple, ya no se mueren. O sea, con los nuevos tratamientos es gente que se puede reincorporar laboralmente, seguir cotizando a la institución, estos costos indirectos y la calidad de vida, la carga, ¿no?, económica, y entonces todo eso es un gana-gana. Y conforme avanza la ciencia y la tecnología, pues todavía es mucho más viable. Entonces, estamos ávidos de protocolos de estudio en nuestro país, y a su vez demostrar realmente con nuestra población en vida real. Y sí está el proyecto de que sí tengamos todos los mexicanos acceso a estas drogas y a la salud, ¿no? De acuerdo con el presupuesto. De acuerdo con el presupuesto. Con el presupuesto, que eso es algo en lo cual yo sí no quisiera hablar de finanzas, porque eso sí no sabría decirle cómo está el presupuesto que viene, pero es algo muy interesante en lo cual sí se puede y se ve que el dar el tratamiento específicamente al paciente oportuno, con las características y los marcadores para dar una terapia blanco-molecular, hace la diferencia. Y se hace la diferencia entre que el paciente viva, se reincorpore laboralmente y se controle específicamente. Claro, y como decías, justamente eso tiene también un impacto sobre los costos indirectos para el país y para la economía del país. Patricio, ¿cómo de la parte de las organizaciones de pacientes, cómo, yo diría, empujan un poco la agenda del cáncer, de los cánceres, del cáncer en general, pero de los cánceres sanguíneos? ¿Es una de las prioridades? ¿Es una de las cosas que ustedes... realmente una de las cosas en las cuales ustedes se enfocan, cómo trabajan con el gobierno en ese sentido? ¿Cuál es la visión de las organizaciones de pacientes y en particular de tu organización de pacientes, que es una de las más mayores, ¿no?, en el país? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación a quienes nos tomaron en cuenta. Me tocó estar aquí por la señora Mayra, que desafortunadamente se enfermó y de verdad no podía estar aquí. Es una persona muy fuerte, pero hoy no podía estar. Y bueno, el trabajo que lleva a cabo la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer desde hace muchos años en las cuestiones de los cánceres hematológicos ha sido constante, ha sido muy, muy intenso, no solamente de la asociación, sino en conjunto con otras organizaciones. Hemos empujado en la agenda pública que los cánceres hematológicos dejen de ser tratados como cánceres invisibles,
Que haya en México 14,000 personas diagnosticadas con cánceres hematológicos es un número muy alto. Hablamos esto de cada año, pero si eso lo traducimos a todas las personas que siguen luchando año tras año contra esto, pues en México existen muchísimas más personas con este tipo de cáncer. En la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer trabajamos especialmente con los adultos, que son los que ahora no tienen cobertura en un gran número del sistema de salud. Son aquellos que están viviendo la realidad. Hace rato la persona que presentó hablaba de que hay retos y hay que ver qué se puede hacer. El reto en México es que estos tipos de cánceres sean cubiertos, no solamente por el Seguro Popular, como bien lo comentabas, sino también por las instituciones privadas, por el IMSS, por el ISSSTE, claro. Que son las que más adolecen en estos momentos, hablando del momento actual, las que más adolecen incluso para dar atención a sus propios beneficiarios, a sus propios derechohabientes. Estamos yo hablo desde la voz del paciente. Yo soy paciente y aparte soy trasplantado de médula ósea y aparte tengo muchísimo contacto directo con las personas que lo viven. Día a día a la Asociación Mexicana nos llegan solicitudes de personas que no tienen cobertura, de personas que no tienen recursos para recibir no solamente su tratamiento, incluso para poder asistir a una consulta de hospital. Vemos la necesidad imperante que hay en México de que el gobierno tome en cuenta todo este trabajo para que todos los cánceres hematológicos sean cubiertos. A mí no me gusta hablar nada más de leucemia o de mieloma en específico. Buscamos que toda la gama de cánceres hematológicos, que desafortunadamente sabemos que son extremadamente costosos, impagables para este gran sector de la población que no tiene cobertura, queremos que ya el gobierno ponga las manos, pero que lo haga ya directo. Porque se ha trabajado durante muchos años pidiendo que entren a la agenda. Ya están en la visión, pero han pasado algunos procesos en los que se ha perdido todo ese trabajo. Entonces, lo que queremos es que ya se le dé una continuidad, que esa cobertura a estos pacientes que sufren, que son de los cánceres que más daño causan, tanto física, emocional, psicológicamente a la familia, e incluso dejan a muchos en ruinas por tratar de encontrar un tratamiento que es extremadamente caro, pues ya no queremos que suceda. Desafortunadamente en México nuestras cuestiones sociales, antropológicas, étnicas, psicológicas e incluso de educación, todo eso no ha permitido que la voz del paciente o la voz del afectado pueda salir a relucir. Pero afortunadamente estamos las organizaciones que somos esa voz de esas personas, somos la voz de los afectados, la voz de los que piden. Y bueno, el trabajo en conjunto entre las organizaciones puede llevar a que se haga un mejor cambio. Desafortunadamente no está la diputada, que también es una gran impulsadora de estas iniciativas, con la que estamos trabajando directamente y pues queremos que se sumen más actores. Los diputados, los senadores, pero también la sociedad civil, también la labor que se hace dentro de la industria y dentro de cualquier sector que quiera apoyar. Al final, todos podemos ser afectados. Y justamente lo que mencionabas ahora, la sociedad civil, ¿no? Y también la obra de concientización un poco, ¿no? Con la sociedad civil. Porque la verdad que es un cáncer, como comentabas, invisible, ¿no? Es un cáncer que tiene síntomas que son muy parecidos con otras enfermedades. Entonces, ese problema también en detectar o en saber nosotros cuando uno tiene que, justamente como comentabas, sí. Marías. Sí, realmente es hacer promoción para la salud y que la gente tenga difusión y que toda la gente piense que cualquier persona que pueda tener anemia, leucocitosis, fatiga, pues que acuda a su médico y el médico que realmente tenga una referencia y contrarreferencia con el especialista. Que no se tarde más de 15 días en llegar, porque si es una leucemia aguda se muere, ¿no? Si es una linfocítica crónica, aún así hay que pensar en ello y hacer una referencia y contrarreferencia. Y que la sociedad se concientice, así como se hace
consciente o se difunde un infarto o el cáncer de mama, pues igual concientizar para una enfermedad hematológica, llámese leucemia, linfoma, mieloma o alguna otra. Y Patricio, ¿cómo trabajan ustedes con la sociedad para concientizar un poco de los factores de riesgo y también de los síntomas, ¿no? Que eso es un poco la gran cuestión, ¿no? Tenemos programas que van enfocados directamente hacia el paciente que ya lo padece. El paciente que lo padece es uno de los principales voceros. A estos pacientes o a estas personas que se interesan se les invita a tomar cursos, pláticas, que los imparten incluso los mismos médicos que nos atienden, los que nos hablan de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas. Y nosotros hacemos infografías y presentamos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, muchos de estos temas. Sin embargo, hablar de las enfermedades hematológicas es como un poquito más complicado. Algunos de los médicos nos dicen, por ejemplo, una leucemia linfoblástica aguda puede aparecer en una persona de una semana a otra. O sea, quizás no hay manera de prevenirla. Puede haber algunos síntomas, ¿no? Si las personas presentan moretones, sudoración nocturna, algunos síntomas muy específicos, pero que necesita que la persona esté un poco educada. Porque, ¿cómo le decimos eso? Por ejemplo, a un jornalero que trabaja la tierra, que necesita estar trabajando y que no toma en cuenta esas cuestiones, y que va a llegar a buscar una atención cuando ya no es que el cáncer esté avanzado, sino la enfermedad ya está en un grado donde necesita atención inmediata, donde ya no se puede levantar o incluso ya no puede ni comer. Entonces, todo ese trabajo lo hacemos, damos enseñanzas sobre factores de riesgo, pero también vamos haciendo consciente a la sociedad mediante un programa que tenemos de formadores de prevención comunitaria, para que ellos mismos vayan pasando esa información a todas las personas de las comunidades. Lo ideal sería que en México hubiera un programa que capacitara a las personas de las mismas comunidades para que ellos mismos tuvieran que hacer ese trabajo, llevaran esa información a todas las personas de su propia comunidad. A veces queremos que un programa sea completamente exitoso. No se puede. En México la complejidad biocultural es impresionante. Entonces, que nosotros como organizaciones estamos conscientes de ello y trabajamos también de la mano. Lo hacemos, como les decía, está ahora la Red contra el Cáncer que trabaja a nivel nacional. Lo que estamos haciendo es presentar estos programas con ellos para que también ya se vayan dando en comunidades. Ahorita hemos tenido mucho éxito, por ejemplo, en la zona de Oaxaca, donde ya se están preparando a estas personas de las comunidades con la información, una información bien diseñada, con un proyecto y un programa bien elaborado para que se lleve a cabo. Creo que estos formadores de las comunidades son los que van a poder hacer algo más. Aparte, bueno, nosotros en la Ciudad de México y en las áreas urbanizadas tenemos más acceso a cierta información. El que la podamos compartir, pues es parte de lo que se va a poder lograr en esta cuestión de prevención, sobre todo en este tema de cánceres hematológicos. Y justamente como decías, justamente mencionabas también la complejidad geográfica y cultural de México. Y bueno, ¿en dónde se enfocan? Es decir, justamente mencionabas Oaxaca, entonces entiendo que no es simplemente la Ciudad de México, ¿no? Entonces más bien en las zonas a lo mejor rurales o más remotas donde me imagino hay aún menos conciencia del cáncer, y eso es uno de los problemas en general, ¿no? para México en caso de todo lo que tiene que ver con cáncer y con salud. Así es, y sobre todo si pensáramos que hubiera también hospitales donde pudiera ser referenciado, como dice la doctora, donde el paciente pudiera llegar desde el área, desde el centro de salud o desde la farmacia de la esquina, pudiera llegar a un centro especializado, sería excelente, ¿no? Queremos hablar de presentes y futuros. El presente ahora es que tengamos conciencia,
que las organizaciones y la sociedad civil tengamos conciencia, que el gobierno ponga un poquito más de conciencia también en estas situaciones. No hace falta que le demos números, ellos lo conocen y conocen a su pueblo. Nuestro presidente ahora visitó todas las comunidades, sabe de cuáles son esas necesidades, sabe de la necesidad, y ya lo habló, de que hay necesidad de abrir nuevos hospitales para que tengan una atención especializada. Creo que eso podría venir, más bien estoy convencido de que eso vendrá a cambiar la situación de nuestro país, si de verdad se llevan a cabo esos proyectos que cuando uno los escuchó parecían algo impresionante. Esperábamos algo muy bueno, todavía lo seguimos esperando de nuestro nuevo gobierno, porque las organizaciones ya estamos trabajando, la sociedad está trabajando, las personas se están empoderando y todos estamos trabajando por algo mejor. Nos falta ese empuje del gobierno, y ojalá que hubiera un hospital cercano, por ejemplo, a la Sierra de Oaxaca, para que llegara en 1 hora a recibir atención y no un paciente se tenga que trasladar 6 o 8 horas para llegar a un centro especializado, o que tenga que venir de la zona de Nayarit hasta el Instituto Nacional de Cancerología. Eso merma mucho el acceso a la salud. Y no solamente el acceso, sino la cuestión económica que no le va a permitir a la persona llegar. Muchas cuestiones sociales, económicas, sí, claro, que a veces no tomamos en cuenta, pero que lo debemos hacer si queremos encontrar algo mejor para nuestro país. Y ese es el gran tema, ¿no?, del acceso a la salud. Sí, realmente sí quiero puntualizar que se está haciendo esto, certificar hospitales, como bien lo dice Patricio, certificar hospitales que estén más cercanos a las comunidades, sí, para que esto se abata y tengan acceso oportuno, el diagnóstico oportuno, ¿no?, y el tratamiento oportuno. Pero sí, se está cambiando con esta transición de tal forma que el paciente correcto llegue, se diagnostique y sea referenciado rapidísimamente al centro que esté certificado, porque tampoco puede ser en un centro no certificado, claro, ¿no? Claro. Tiene que haber el especialista, tiene que haber realmente la infraestructura y que se lleve a cabo, porque si no tarda más tiempo en llegar con el especialista, y de eso se trata, que se acorten los tiempos, porque una leucemia aguda es aguda, claro. O sea, es vida o muerte, así de fácil, ¿no? El mieloma, la leucemia linfocítica crónica, a lo mejor un poquito más, pero una mieloide aguda o una linfoblástica aguda hace la diferencia, el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Claro, entonces, eso es lo que sí se está llevando como que conforme a esto, ¿no? Sí abrir estos hospitales, pero que tengan certificación y que realmente tengan la infraestructura y el personal adecuado. Y esa era mi otra cuestión, porque una cosa, claro, es importante que los pacientes o las personas sepan los síntomas, pero también es toda la parte de detección que parece tener algunas deficiencias en México, porque claro, si 70% de las personas se diagnostican en una etapa muy tardía, ¿dónde son las deficiencias ahí? Si miramos al sistema de salud. La falta de ¿qué oportunidad. Se mejorar, ¿Qué se puede hacer? ¿no? Promoción para la salud, y todo aquel que tenga síntomas, aunque sea o no una leucemia, tiene que ir y revisarse por un especialista. Pero es algo, es decir, me imagino que justamente como decíamos, con los recursos limitados va a ser difícil también tener un especialista disponible para cada persona que quiera revisarse, ¿no? Entonces me pregunto, ¿hay otra manera para asegurar, y no sé si a lo mejor puede ser capacitar a los centros de atención primaria? Claro, ¿Es algo que se está pensando? Es desde capacitar al personal de urgencias, al de la clínica, que tenga consciente lo que es una leucemia, que obvio debería de tenerlo porque salió de la Facultad de Medicina, claro, y tener una telemedicina a distancia, ¿no? Una telemedicina en la cual diga, tengo un paciente que tiene una leucocitosis, y ya referenciarlo. Eso podría ser una buena opción. La otra, que es como en cáncer de mama, es todo aquel que tenga sospecha, se envía al centro de referencia ya, sin esperar, ¿no? Entonces, es llegar el mismo camino con el cual se está haciendo con cáncer de mama, con estos cánceres hematológicos. Pero es algo realístico, es decir, si miramos a los recursos en el país, ¿tú crees que es algo que realmente sí podemos llegar a una situación? Yo creo que sí se puede llegar,
Sí, si uno empieza a hacer promoción para la salud y prevención para la salud, concientizar a los médicos y tener la infraestructura, yo creo que nos hemos tardado siglos, pero sí, sí se puede realizar. Sí, porque también Con la ayuda de todos ustedes, de la industria farmacéutica, yo ese voy es a decir otro. algo que no debería decir, pero si una Coca-Cola y un Gansito llega a la comunidad más, ¿no?, más recóndita del país, puede llegar la información. Es cierto. Y Patricio, ¿cómo trabajan ustedes? Ustedes trabajan también con el sistema de salud, con los médicos en ese sentido, para realmente mejorar el diagnóstico. Y Bueno, pues afortunadamente tenemos contacto con muchos médicos de todo el país, ¿no? De hematólogos que cuando empiezan a platicarnos de la situación de las cuestiones hematológicas, que nos dicen que hay faltas de especialistas, evidentemente hay faltas de especialistas, ellos mismos lo dicen, no solamente del médico, sino del personal, por ejemplo, de enfermería, capacitado para la atención al paciente hematológico, que es una persona que requiere una atención muy eficaz, pero sobre todo muy especializada. Pues ellos mismos nos hablan. Algunos nos decían que ellos que habían conocido la hematología cuando ya habían sido médicos internistas. Nos llama mucho la atención. Y lo que ellos dicen, pues tiene que haber más hematólogos, más especialistas para este tipo de enfermedades. No tengo el dato, pero sabemos que el promedio es uno de los más bajos, incluso en América Latina. Claro. Hay muy pocos hematólogos por la cantidad de población. Nuestro trabajo es ese, de abrir en las pláticas, pues vemos esta cuestión de que se haga capacitación, de que el mismo hematólogo pudiera compartir la información a los médicos de primer nivel, Claro. ¿no? A los médicos incluso de las farmacias que atienden, que están abiertas ahora en México, en cada esquina les decimos, ¿no? Esa capacitación del médico especialista debe ser básica. Ya nosotros en la organización, en la asociación, ya tenemos proyectos para presentarlos, para que se haga este tipo de capacitación. Como dice la doctora, puede ser a distancia, pero a veces puede ser algo tan sencillo. En la Ciudad de México podemos conjuntar o se puede hacer invitación a un gran número de personas, pero si se lleva la infografía a esos médicos que están en las comunidades, también va a ser un trabajo que sí nos va a redituar cosas buenas para el paciente, pero también no solamente hablamos del beneficio al paciente, hablemos del beneficio hacia el gobierno, claro, del beneficio hacia las comunidades, de la baja de uso de recursos que con una buena prevención o con una buena detección oportuna se pueden lograr. Eso sí lo estamos llevando a cabo junto con todas las organizaciones que nos estamos hermanando para trabajar en todo México. Y eso es excelente, pero justamente yo creo que eso que mencionaron los dos, un poco la idea también de utilizar toda la atención primaria, ¿no? Tener una concientización de los médicos de atención primaria para poder ver cuando hay realmente algo que es sospechoso. Y el otro, lo que mencionabas tú, María, justamente el hecho de utilizar la tecnología de la información, ¿no? la telemedicina y todo eso, que es algo que realmente puede, sobre todo para un país como México, con muchas realidades diferentes, algo que puede ayudar. La otra pregunta, sí, por favor. No solamente los hematólogos, cabe mencionar que está aquí el doctor Rivera Luna, con el cual yo tuve el placer de hacer el protocolo de leucemia, era los cánceres para todos los niños hace 3 sexenios. Entonces realmente es un placer porque se trabaja muy bien con los oncólogos. El oncólogo pediatra lleva perfectamente el protocolo y termina en trasplante. Entonces no importa si es el hematólogo o el oncólogo, pero realmente llevan espectacularmente el protocolo y terminan en trasplante. Y el trasplante sigue siendo un éxito. Desafortunadamente solamente en niños, o afortunadamente si lo ven del otro lado, pero sí queda desprotegido en los adultos, en que es Seguro Popular, en el cual se están incluyendo el resto de estas enfermedades, que es mieloma, leucemia crónica, en casos catastróficos. Entonces, en esa parte no solamente el hematólogo, sí hacen falta hematólogos, pero nos apoyamos mucho en los oncólogos, sobre todo en los oncólogos pediatras y en los oncólogos de adultos.
Entonces, puede ser mutuamente siempre y cuando tenga bien identificado el protocolo, lo lleve a la perfección y tengamos comunicación constante. Perdón. Querías Bueno, añadir. igual hablando en cuestiones de trasplantes para el adulto, la asociación se enfoca mayormente en el apoyo a las personas adultas. En México está cubierto por Seguro Popular, por todas las instituciones que tienen derecho a biencia, está la cobertura, ¿no? Les comentaba, yo soy paciente del IMSS, a mí me trasplantaron en el IMSS, gastaron mucho dinero, yo lo sé que se gastó mucho dinero, y por eso estoy aquí. Pero nos llegan los casos de las personas que no, y sigo cotizando. No, estoy pensionado porque la verdad me pensionaron, porque estoy aquí de milagro y de suerte. Pero bueno, nos llegan las situaciones de los pacientes que están en el área que están en las coberturas de Seguro Popular con enfermedades hematológicas, donde que un paciente con estas circunstancias tenga acceso al trasplante es casi imposible. Aun cuando el procedimiento del trasplante está cubierto, toda la batería de medicamentos y de atención pre y post trasplante no están cubiertos, y eso representa el mayor gasto para el paciente. Y la verdad es que ese es uno de los problemas que no permiten que una persona se pueda trasplantar. Tenemos los casos, los casos de evidencia de las personas que nos llegan pidiendo 500, 600 mil pesos, ¿qué es lo que cuesta más o menos el pre y post trasplante? No lo van a poder lograr, muy pocos lo logran. Ojalá que esta cuestión de coberturas se vieran, ya no decirlo a corto plazo hablar es de 6 meses, un año, en México lo necesitamos más inmediato. Toda esta cuestión del acceso a la atención, el acceso a medicamentos, como le comentaba hace rato, todos aquí creo que sabemos cuál es el costo de un tratamiento hematológico. Cuando se logre tener este acceso igualitario a todos los sistemas de salud, vamos a sufrir menos. El cáncer hematológico es hablar de miles y miles de pesos. Pero hay moléculas que afortunadamente nosotros como organizaciones y los mismos pacientes lo sabemos, que ya están ahí, pero que no tenemos la cobertura, no tenemos el acceso, no tenemos la forma de llegar a ellos, si no es por el trabajo que debe de hacer nuestro gobierno. Y justamente gracias por introducir el asunto, porque quería justamente llegar a eso, ¿no? Es un poco el tratamiento, ¿no? Al final es un tratamiento muy caro. ¿Cómo ven? Es decir, claro, la visión del gobierno es incluir los tratamientos también en la atención a todos los pacientes, pero en realidad, ¿cómo lo ven? Y hay un rol del sector privado, de cooperaciones con el sector privado en realmente llegar a una situación donde todos los pacientes que lo necesiten pueden tener acceso a los mejores medicamentos, porque claro, también los más innovadores, ¿no? Que es un poco lo más caro y lo más necesario. ¿Cuál es su visión en ese sentido? En medio privado sí tenemos acceso a todo. De hecho, hay el Hospital ABC, trasplanta a los niños con leucemia, o sea, y es por medio de la asociación del ABC. Entonces, no es que esté tan limitado. En medio privado sí tenemos todo, sí. todo. Hasta la última molécula, sí, porque entra todo por COFEPRIS, que es el similar. Pero en el otro no. En el otro no, porque tiene que estar homologado a un cuadro básico, que ahora ya no se va a llamar cuadro básico, sino es un compendio, ¿no? Un compendio de medicamentos que se va a homologar a todas las instituciones con este fin de que todos tengamos acceso a esto. ¿En cuánto tiempo se va a lograr? No lo sé. Lo que sí sé es que en la institución, aquel que amerite el trasplante se le hace. Que no llegan todos por falta de educación a la salud. O porque llegan en estadios muy tardíos o con criterios de muy mal pronóstico que no alcanzan la remisión completa y entonces lo hace más difícil. Patricio, ¿cómo lo ves el panorama un poco, tu pronóstico en términos de...?
realidad. Sí, hablamos de realidades y como comento, ¿no? El acceso, incluso ahorita en este momento, es desigualitario para las personas, hasta para los que cuentan con algún seguro de gastos médicos. Los seguros de gastos médicos en enfermedades hematológicas y en trasplantes se acaban y vemos a personas que están en estos sectores que luego tienen que ingresar a la Seguridad Social, al INCAN y a otros institutos de salud. En el IMSS y el ISSSTE ahorita vemos, en este momento están en una crisis de desabasto, que de verdad que es muy, muy dolorosa, porque desafortunadamente el paciente hematológico que deja de recibir 1 o 2 tratamientos está en riesgo de la pérdida de una recaída, en la pérdida de una respuesta que se fue logrando durante el trabajo de varios años. Se quedan expuestos a esto. En las personas que están dentro de la seguridad social, pues no tienen el acceso a ninguna molécula. Todos los tratamientos tienen que ser comprados y desafortunadamente la mayoría no lo va a poder hacer. Hablar del acceso duele para la sociedad, duele para el que lo vive, porque nos pone ante unas cuestiones que yo le comentaba en la asociación, hablamos de las cuestiones sociales, de las cuestiones antropológicas. Duele la discriminación en la que se ven estas personas afectadas, porque nunca van a lograr comprar esta molécula que vale miles y miles de pesos. Quisiéramos que el trabajo se llevara en conjunto desde el mismo gobierno, con la misma sociedad organizada, con todas las empresas privadas y todos aquellos que deben intervenir, no solamente los que más están integrados, ¿no? Hablamos de los antropólogos, de los trabajadores sociales, de todos los que conocen, del trabajo de la industria farmacéutica, para que todos en conjunto pudiéramos buscar ese mecanismo y hacer la conciencia hacia el gobierno de la importancia de que todos los pacientes, todas las personas con enfermedades hematológicas tengamos, me incluyo en ellos, tengamos ese acceso igualitario, esos cuadros homologados, y que todas esas moléculas que se reciben, por ejemplo, en los hospitales privados o en las Fuerzas Armadas, todas estuvieran al alcance de cada uno de estas personas. No lo merecemos, no necesitamos discriminación. ¿Y eso está pasando? ¿Va a pasar? De hecho, es la propuesta del gobierno, La propuesta del gobierno es esa, está encaminado a lo que dice Patricio, que sea un solo compendio de medicamentos, que no haya discriminación, que todo aquel que tenga este tipo de enfermedades tenga acceso, tenga ese acceso que tanto lo está diciendo, que afortunadamente Patricio lo tuvo y por eso lo vive con aquellas personas que están en desventaja, ¿no? Él se trasplantó en nuestra institución, entonces conoce el sufrir, el peregrinar, todo lo que tuvo que pasar, y entonces ve del otro lado a aquel que no tiene ese acceso al cual él tuvo oportunidad. Y se trata de no tener discriminación y que tengan acceso público a todos los derechos, todos los mexicanos. Y encontrar el presupuesto para eso. Claro, y encontrar con un gasto emergente o una partida presupuestal de acuerdo a lo que diga Secretaría de Hacienda o el gobierno para estas enfermedades que son catastróficas, son de gastos catastróficos, no solamente hablando de estas, sino de otras, los lisosomales y bueno, y así nos podemos llevar un mundo de enfermedades catastróficas. Pero estas son de las que estamos hablando y que vale la pena voltear a ver, tomarlas en cuenta, porque se pueden curar o se pueden controlar tan maravillosamente que el paciente puede tener una vida normal y ya no tener todo ese gasto que voy a estar pagando por no tratarlo a tiempo y tener un desgaste, ¿no? Con muchos gastos, con muchos costos indirectos. Entonces la solución, bueno, una de las soluciones realmente sería enfocarnos más realmente en la prevención y en la detección y promoción para la salud, porque eso ya nos eliminaría. Claro, desde ahí. Y bueno, y que el gobierno, que ya lo puso en la mesa,
solamente lo cumpla, lo haga. Si puso en la mesa el acceso igualitario, la atención universal a todas las personas, pues debía de tener un proyecto. Pues que ese proyecto se cumpla. Desafortunadamente no está aquí la diputada, pero bueno, ellos ya lo están trabajando. Pues queremos que se le dé el seguimiento, porque con todos los actores que tengan que trabajar dentro del gobierno, ¿no? Los economistas, los administradores, Secretaría de Hacienda, el que da los recursos. Creo que si tenemos una buena voluntad política, lo vamos a lograr entre ellos, junto con el apoyo de nosotros, porque las organizaciones ya los pusimos desde hace muchos años en la mesa. Solamente queremos que se vea reflejado. También lo que dice Patricia es de involucrar también a todos los actores sociales que pueden dar su contribución, incluyendo el sector privado y las farmacéuticas. Sí. Creo que recursos hay. En México, afortunadamente, sigue siendo un país que, aún con todas las cuestiones políticas que pasan, sigue habiendo mucho dinero. Somos muy pagadores de impuestos, hay recursos en el país que sean bien aprovechados, es lo que queremos, no que quisiéramos, es lo que exigimos, que la administración sea bien hecha. Vamos a ver entonces. Sí, yo creo que con este plan de transparencia y que ahora como cada estado es autónomo e independiente, pues que el ejercicio fiscal sí se ejerce en salud, ¿no? Que de eso se trata. Yo creo que la propuesta es buena y pues esperemos que se lleve a cabo, ¿no? Para eso estamos aquí, para que se haga, y ese es el fin común que tenemos. Muy bien, sí, vamos a ver en un año, regresamos el año que viene y vamos a hacer una evaluación de si realmente se ha implementado la visión, que es muy bien de tener una visión, ¿no? Entonces es más. Bueno, tenemos 5 minutos, quiero también ver si hay preguntas para nuestros panelistas, si pueden presentar rápidamente, preguntas muy cortitas como tenemos 5 minutos. Aquí, por favor. Hola, muchas gracias por la presentación. Martín Layú, del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta es una pregunta para la doctora Namble. En la discusión me parece que no se abordó el tema de calidad de atención. Entonces, ¿nos podría usted, pensando ya en los centros hospitalarios de referencia, ¿nos podría usted nada más decir cuál, en su visión, dentro del IMSS, serían los 2 o 3 retos principales en calidad de atención de estos pacientes? Claro que sí. El reto principal es que tenga la referencia oportuna, que el paciente llegue en menos o sea, que en una semana que ya sospechen del diagnóstico, ya esté siendo visto por el especialista. Que tenga con qué hacer el diagnóstico oportuno y los marcadores para tener el medicamento específico para cada paciente. Ese es nuestros primeros retos. Y la otra es promoción para la salud, porque aunque tengamos centros de trasplantes, la gente no llega al trasplante, que es el que cura realmente, ¿no? Independientemente de la leucemia mieloide crónica. Pero en las leucemias agudas, de mal pronóstico, tiene que ser el trasplante necesariamente. Y no llega por falta de información para la salud o ignorancia del donador. También esa es otra cuestión que nos pone mucho en esto. Pero serían los 3 primeros principales, ¿eh? Porque todo lo demás sí lo tiene el IMSS. Buenos días. Rivera Luna, del Instituto Nacional de Pediatría. Yo quisiera hacer un comentario y probablemente unas preguntas breves. Tenemos aproximadamente cerca de 8,000 niños nuevos con cáncer, leucemias y tumores agudos a nivel nacional. Esto incluye todos los sistemas de salud. Y la mitad de esto en México, el 51%, son leucemias. Entonces, esto representa una carga financiera y asistencial del gobierno federal en instituciones públicas. Se ha insistido mucho en diversos foros que participe más activamente el sector privado, hospitales privados, que todavía con el régimen anterior, algunos hospitales a nivel nacional recibían contratos directos del Seguro Popular hacia estos hospitales y de esta manera descargábamos este sobrecupo que tenemos. La pregunta, en forma muy objetiva, ¿se ha contemplado la situación de manejar este sobrecupo que tiene el Seguro Social, el ISSSTE, SEDENA, el Instituto Nacional de Pediatría, todos los sistemas de salud?
Sí, Muy buena pregunta. bueno, para empezar, es mi maestro, el doctor Rivera Luna, realmente es un placer encontrarlo aquí. La pregunta es muy buena, doctor. Fíjese que sí, está estos convenios de intercambio de servicios dentro de la institución con otras instituciones. En este caso le puedo hablar de la radioterapia, convenios de radioterapia, porque estamos sobresaturados en oncología de centro médico, se hace convenios con el Hospital General de Zona de Iztapaluca, ¿no? Y entonces con el Regional 25, y ellos ya no se llama subrogación, sino se llama contratación de servicios. Y lo mismo con el Hospital General de México, lo hemos hecho con el Hospital Médica Sur, sí se han hecho convenios. Y de eso se trata de hacerlo, ¿no? Si no tengo la capacidad, pues tienes con qué. Igual como se hizo con el ABC para los niños. Y lo mismo, lo que pasa es que ahorita en esta transición estamos como que pendientes. Pero que se pueden hacer y está contemplado, sí, doctor. Sí, porque es una necesidad. ¿Para qué mandarlo a otro estado si tengo ahí mismo un sistema que está certificado? Entonces, sí se está contemplando, doctor. No, es verdad que no lo discutimos y es una muy buena solución, muy buena pragmática. Solución. Lo tengo al lado y tengo al mismo especialista, Claro. que además es egresado de una institución y todos somos conocidos. Claro. Entonces sabemos quiénes sí, quiénes no, y entonces pues ¿para qué mandarlo a otro lugar si me lo pueden hacer ahí? De eso se trata, ¿no? De quitar esa carga asistencial y hacerlo más efectivo. Excelente. ¿Había una pregunta por ahí? Por favor. Buenos días. Muy bien. Tatiana Vidaurre de Perú, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. He visto que en el panel hay un paciente y que ha sido trasplantado una enfermedad de alto costo. ¿Existe alguna forma que tengan los pacientes de interactuar con el sistema de salud? ¿O cómo participan? ¿Son parte del sistema en el modelo de generar nuevas oportunidades en el control del cáncer? Estamos participando, a mí me diagnosticaron en el año 2002 y me trasplantaron en el año 2003, cuando tuve toda la atención que necesité, pero en las cuestiones ya después de ver cómo podía yo regresar a la vida productiva cuando había quedado muy lastimado por el trasplante, casi lo tuve que aprender yo solo. Y empezamos a crear los primeros grupos de pacientes. La creación de los grupos de pacientes por parte a veces de las organizaciones de la sociedad civil e incluso en aquel entonces de la industria farmacéutica nos permitió empezar a crear personas con conocimientos, personas con una enfermedad que se empoderaban de su enfermedad, de cómo eran los tratamientos y demás, y que ahora colaboramos junto con el equipo médico para que seamos pacientes más autorresponsables. Sí estamos trabajando en la asociación en la educación, tenemos programas de capacitación, programas de educación, y creo que ese es el plus que damos las organizaciones, pero es el plus que le estamos dando incluso a nuestra misma sociedad, de que el paciente empoderado, el paciente con conocimiento va a ser una persona que va a salir adelante más fácilmente y que va a dejar de ser incluso una carga, no solamente para él mismo, para su familia, sino para el mismo gobierno y para el mismo hospital. Sí estamos trabajando mucho. Sí, el trabajo lo estamos haciendo, y creo que en México ya hay miles de personas empoderadas que ahora gozan de una mejor calidad de salud, incluso en muchos de estos casos de enfermedades hematológicas, y que somos los portavoces hacia otras personas y hacia otros lugares. Bien, concluimos así con una visión bastante optimista, ¿no? Entonces yo creo que hay la visión, hay soluciones pragmáticas, hay los grupos de pacientes de la sociedad civil que tienen que trabajar juntos e empujar el gobierno. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Sí, yo creo que sumando voluntades, y realmente el doctor Rivera Luna no me deja mentir, que se hizo en el sexenio de Fox con todos los niños, todas las neoplasias, con el impuesto de los cigarros. Entonces, se hizo alguna vez ya hace unos cuantos años, se puede retomar con la gente que tenemos la experiencia de eso, sí, y que sí se puede, vamos, no es el gobierno en sí, es todo, no, tiene que ser apartidista esto, es la sociedad en común, ¿no? Y los tomadores de decisiones.
Bueno, Pues, tenemos mil gracias. el Big Brother, me dice que Sí, ya que acabamos ya. nuestro tiempo, pero muchas gracias y Muchas creo que vamos gracias. a discutir más los problemas también de la rehabilitación, que es uno de los elementos también que es muy importante.